Sí, yo los 3 últimos años de la carrera ya estaba trabajando en un estudio en San Martín. Yo nací en José Ingenieros, partido de 3 de febrero, y estaba trabajando en un estudio contable impositivo de San Martín y me empecé a dedicar ahí. Éramos 2 colaboradores del contador, uno hacía la parte contable y yo hacía la parte impositiva. Y ahí me empezó a picar el bichito de lo que después me dediqué toda mi vida en la profesión, pues yo toda mi vida en la profesión me dediqué a la parte tributaria. Pero te digo, porque trabajaba en un estudio en San Martín. Los trabajos anteriores no tenían que ver directamente con la profesión. Fueron los 3 últimos años antes de recibirme cuando empecé a trabajar en ese estudio contable en San Martín. Yo la primera vez, y me acuerdo porque en un tema muy puntual del trabajo, del estudio, yo no estaba recibido, pues yo me recibí en diciembre del 86, en el 85 sale un blanqueo que fue un blanqueo bastante importante. Entonces el contador me dice, bueno, quiero que me acompañes a hacer un curso a la Delegación San Martín, justamente que va a ser sobre el blanqueo. Y esa fue la primera vez que yo entré a la vieja Delegación San Martín, a hacer un curso sobre el blanqueo de aquel momento, un blanqueo del año 85, cuando, repito, yo no estaba recibido porque yo me recibí en diciembre del 86. Cuando me recibo, ese estudio en el cual yo estaba en San Martín, curiosamente al contador lo designan síndico en el viejo diario La Razón, y él medio se empieza a desvincular del estudio. Entonces yo ahí decidí irme a trabajar, me voy a Capital, me voy a trabajar a KPMG, trabajé 2 años en KPMG y ahí medio me desconecté de la provincia. Cuando después me voy de KPMG y entro como gerente de impuestos de Georgalos, en la zona de Villa del Parque, ahí decido matricularme en el Consejo. Pues yo me matriculé en el 89. En el primer mayo, por ahí mayo, abril del 89, si no tengo mala memoria. Y ya me incorporo a la comisión en el segundo semestre, después del receso de invierno, me incorporo a la comisión, pero yo ya en el año 88, si bien estaba trabajando en KPMG, había entrado de ayudante ad honorem en impuestos 2 en la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual ya tenía casi un año que venía dando clases y obviamente lo aclaro cuando ingreso a la comisión, es bueno, si alguien tiene alguna inquietud sobre el tema tributario, estoy disponible para que me puedan preguntar lo que sea necesario, y así fue como empecé a hablar de impuestos con los jóvenes graduados. Si bien yo trabajaba en impuestos en KPMG, porque era senior de impuestos en KPMG, y a su vez ayudante recién iniciado, ¿no?, de segunda ad honorem en impuestos 2 en la cátedra de Vicente Oscar Díaz en la Universidad de Buenos Aires. Y eran otras realidades, a ver, estamos hablando del año 89, o sea, claro, la gente va a pensar, mis primeras declaraciones juradas de IVA y de ingresos brutos y de ganancias fueron con una máquina de escribir Olivetti. Máquina de escribir Olivetti, que después se transformó en una máquina eléctrica con las famosas bochitas, con el abecedario. Pero bueno, las inquietudes eran fundamentalmente cómo llenábamos los formularios y cómo analizamos las instrucciones de la DGI, que en aquel momento eran escritas. O sea, ibas a la DGI a buscar el formulario y te llevabas el formulario con la instrucción. Bueno, con el formulario, la instrucción de la AFIP, ley y decreto reglamentario, bueno, sobre eso debatíamos en la comisión de jóvenes. Después, obviamente, algunos tenían clientes más grandes, clientes más chicos, iba desde IVA, ingresos brutos, impuesto a las ganancias. Empecé a preparar ejercicios, dar charlas, y llegamos al año, fines de los años 90, cuando uno de los integrantes de la comisión se empezaba a hablar que podía llegar a ser presidente de la delegación, concretamente Enrique Fabiani. Y bueno, Enrique Fabiani asume como presidente, no me acuerdo el mes exacto, pero en el año 91, y yo en marzo del 92 sale la posibilidad, no me acuerdo quién estaba dando las charlas de actualización, que no podían seguir. Bueno, desde la comisión me proponen, a mí la idea me gustó, y bueno, y me dieron la oportunidad de poder empezar a dar la charla de actualización impositiva para la Delegación San Martín, y ahí enseguida terminé en la Delegación Morón, en la Delegación San Isidro, y creo que al año siguiente en Delegación La Plata. Y después, bueno, después ya le perdí la cuenta porque empecé a viajar por toda la provincia, pero las primeras fueron Delegación San Martín, Delegación Morón, Delegación San Isidro y Delegación La Plata. Obviamente Delegación La Plata en el viejo edificio, Morón en el viejo edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se trataba de armar para lo que es el interior, hacer 2 o 3 delegaciones juntos. No sé, por ejemplo, si ibas a Chacabuco, de Chacabuco te ibas a Junín y de Junín te ibas a Lincoln, ¿no?
Entonces, bueno, se armaban esas especies de giras. Nada, sí, después del curso realmente había una reunión, se iba a cenar, mucha camaradería. Pero eso no lo pude hacer siempre porque me quitaba muchas horas del trabajo. Cuando empecé, ya te digo, allá por marzo del 92, yo, por ejemplo, no tenía ni una notebook. Ya había notebooks en la Argentina, pero eran carísimas. Estaban, a ver, las viejas computadoras, las Commodore. Así que las primeras capacitaciones eran con un material que yo lo mandaba a la delegación, se imprimía. Muchas tenían pizarrón con tiza, después apareció el pizarrón con fibra o el pizarrón con papel, y no me acuerdo, pero fueron unos cuantos años que fue sin tecnología. Después se empezó a incorporar la notebook con cañones y después con televisores. Hasta la pandemia no había dado una sola capacitación por Zoom. Pero ni una. Sí, la verdad que al principio, a mí por lo menos, yo ya estoy cumpliendo ahora este mes, 64 años, y me costó 4 horas frente a la computadora, ¿no? A estar acostumbrado de 28 años de docente en vivo y en directo, la verdad que las primeras charlas de 4 horas o de 3 horas frente a la computadora me costaron, ahora me recontra acostumbré. Ahora la verdad es comodísimo. Bueno, habrá que evaluar la gente cómo se siente más cómodo, pero vos como docente la herramienta es muy buena. Cuando yo empecé a trabajar en la profesión, si bien yo no estaba recibido, las normas no se modificaban prácticamente. Ahora, en los 10 últimos años, 12 últimos años, lo que ha ocurrido es una locura. A ver, desde que se creó la AFIP hasta hoy, 5.100 resoluciones. 5.100, vamos por la resolución, 5.100 ahora en el mes de marzo del 2022. No, hoy el que se dedica a derecho tributario, si no se capacita directamente no puede trabajar. Y además de la capacitación, ayornarte a los sistemas. Porque repito, yo empecé liquidando, como dije hace un rato, con formularios. Hoy, si no manejas el sistema, no puedes liquidar impuestos, porque todo se liquida no más por aplicativo, una transición de papel a aplicativo, de aplicativo a sistema web. Hoy prácticamente todo se hace por sistema web, desde presentar una nota, que es una multinota, hasta hacer una declaración jurada. Entonces hay que capacitarse, parte en lo teórico-técnico, parte en las cuestiones operativas, que son los sistemas de AFIP. Con lo cual es mucho más difícil para un joven graduado de lo que fue cuando yo me recibí. Si pueden especializarse en alguna materia. Esto a veces no es tan fácil, fundamentalmente en el interior de la provincia. En La Plata es más fácil. El de la provincia a lo mejor es más difícil porque el cliente quiere un contador que sepa de derecho laboral, societario, impositivo, que sea psicólogo, psiquiatra. Y si no se pueden especializar, lo ideal es que se asocien. Porque si no es muy difícil abarcar el 100% de la rama de las ciencias económicas, pasando por 4 ramas elementales que tienen que ver con lo contable, con lo societario, con laboral y con lo impositivo. Yo toda mi vida me dediqué, inclusive de estudiante, exclusivamente al área tributaria. No quiere decir, a ver, que no conozca o toque de oído en las otras ramas, porque en definitiva soy contador, pero lo hacen otros socios del estudio. Pero si no es muy difícil ejercer la profesión, es lo mismo que lo que pasa en la medicina con el médico clínico. Hay cada vez menos médicos clínicos porque los médicos se van especializando. Entonces, o se especializan o se asocian. Si no, me parece que es demasiado estresante tratar de abarcar solo, sin un socio absolutamente, por lo menos los 4 pilares que tiene la profesión de las ciencias económicas. Reprodigital.com.ar, revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.